Cada noche, el sonido de los pasos en el pasillo me helaba la sangre. «Quédate quieta que será rápido», susurraba. Mi propio padre convirtió mi adolescencia en una pesadilla, hasta que un día el clavo de mi liberación perforó más que su cabeza. Hola, mis queridos y mis queridas. Qué gusto poder estar aquí conversando con ustedes. Mi nombre es María Teresa Castillo. Tengo 73 añitos bien vividos. Nací en Veracruz, en la costa del Golfo, pero hoy vivo aquí en Querétaro, en el centro de México. Una ciudad tan acogedora que me abrazó cuando más necesitaba un nuevo comienzo. Hoy en día, mi mayor placer es trabajar con fotografía y video. Tengo mi rinconcito aquí en casa, un cuartito que transformé en estudio con todas mis cámaras antiguas y las nuevas también. No se imaginan la colección que tengo. Desde mi primera Polaroid de los años 70 hasta este equipo digital modernísimo que mi nieto me enseñó a usar. Es con él que estoy grabando este video para ustedes ahora. Comencé a interesarme por la fotografía siendo joven, pero fue solo después de los 50 años que transformé esta pasión en profesión. Fotografié bodas, cumpleaños, fiestas de graduación. Como solía decir a mis clientes, no vendo fotos, vendo recuerdos enmarcados. Y hoy, ya jubilada, hago videos como este para compartir mis historias. La fotografía me enseñó algo precioso, que podemos capturar la verdad en un instante, que una imagen puede revelar lo que las palabras intentan esconder. Aprendí que la cámara no miente, ¿saben? Registra lo que está ahí, les guste o no a las personas. Tal vez por eso me apegué tanto a este arte. Desde aquí de casa se puede ver la sierra del pueblito allá al fondo, ¿sabían? Es un escenario que ya fotografié en todas las estaciones del año, con todos los tipos de luz. Tengo un álbum solo con fotos de esa sierra. Cuando el sol nace, esa sierra queda toda dorada. Parece hasta una pintura. Tengo algunas de esas fotos enmarcadas por la sala. Y ustedes, mis queridos que están viéndome, háganme un favor para esta abuelita. Denle clic a ese botoncito de me gusta y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. Ese botoncito es como un abrazo que me dan, ¿sabían? Y activen la campanita también para no perderse ninguna historia de esta abuelita. Y cuéntenme aquí en los comentarios desde qué ciudad están viéndome y a qué hora del día encontraron este video. ¿Tempranito con el café calientito, después de la comida, o ya de noche preparándose para dormir? Me encanta leer cada comentario y saber que hay gente de todos lados escuchándome. Es como si tuviera nietos y nietas esparcidos por todo México. Hoy quería contarles una historia difícil, pero que necesita ser contada. Una historia de cuando el hogar, que debería ser nuestro puerto seguro, se transforma en nuestra mayor amenaza. Y cómo incluso en las situaciones más difíciles podemos encontrar una salida. No siempre del modo que imaginamos, pero siempre hay una luz, por pequeña que sea, al final del túnel. Saben, no siempre mis días fueron tranquilos como son hoy, fotografiando paisajes y grabando videos. Hubo un tiempo en que cada anochecer traía un peso en mi pecho, un miedo que parecía una piedra hundiéndome, y fue hace mucho, mucho tiempo, cuando yo era apenas una niña en Veracruz. Nací en Veracruz, en 1952, en una casita sencilla en el barrio de Boca del Río, no muy lejos del mar. Era una casa de madera pintada de azul claro, con ventanas que crujían cuando el viento fuerte del océano soplaba. El patio era pequeño, pero tenía un árbol de guayaba que, en la temporada correcta, quedaba lleno de frutas. Mis hermanos y yo competíamos para ver quién recogía más. Éramos 4 hermanos. Yo, la mayor, Gerardo, 2 años menor, Claudia, que vino 3 años después, y Tadeo, el más pequeño, que llegó cuando yo ya tenía 9 años. Mamá, Lourdes Aparecida, trabajaba como costurera. Tenía los dedos siempre marcados por la aguja y una paciencia de santa para bordar detalles en vestidos de novia. ¿Cuántas veces me dormí escuchando el ruidito de su máquina de coser? Tec, 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 hasta altas horas. Papá, Iván Castillo, trabajaba en el puerto. Salía tempranito, aún oscuro, y volvía cuando el sol ya se estaba poniendo. En épocas de mucho movimiento en el puerto,
A veces se pasaba días sin aparecer por casa. Cuando llegaba, siempre traía algo diferente: una fruta extraña de otro país, un pedazo de madera exótica, una revista con fotos de lugares distantes. Creo que de ahí vino mi amor por las imágenes, por registrar lo que los ojos ven. Nuestra rutina era simple, como la de cualquier familia de aquella época. Nos despertábamos con el canto del gallo del vecino, tomábamos café con pan hecho en casa y leche entregada por el lechero en la puerta. Nosotros, los niños, íbamos a la escuela municipal a pie. Era solo atravesar 5 cuadras. Recuerdo mis zapatos negros de charol, que guardaba con tanto cuidado, y el uniforme azul y blanco que mamá planchaba con almidón para que quedara bien tieso. En las tardes de sábado íbamos todos a la playa. Papá agarraba una caja de madera donde guardaba anzuelos, sedal y carnada, y nos llevaba a pescar a la orilla. Me encantaba quedarme mirando el horizonte donde el cielo se encontraba con el mar. Mamá decía que yo vivía en las nubes, siempre observando todo, memorizando cada detalle. Uno de mis juegos preferidos era hacer teatro de sombras en la pared del cuarto que compartía con Claudia. Usaba la luz del quinqué. En aquella época todavía no teníamos electricidad en todas las habitaciones y creaba historias moviendo las manos. Claudia se dormía escuchando mis historias inventadas. Historias de princesas que se salvaban solas sin necesitar de ningún príncipe. Cuando cumplí 10 años, recibí de regalo una cajita de cartón con un agujerito. Era una cámara estenopeica, de esas hechas en casa. Tío Juvenal, hermano de mamá que trabajaba como asistente de fotógrafo, me enseñó a usarla. «Mira, María», me dijo, «la luz entra por este agujerito y dibuja la imagen ahí dentro boca abajo. Es como si capturaras un pedacito del mundo». Quedé encantada con aquello, aunque no podía revelar las imágenes. Era demasiado caro para nuestra condición. Pasaba horas fotografiando mentalmente todo a mi alrededor, encuadrando el mundo con mis deditos en forma de rectángulo. La escuela era mi refugio. Siempre me gustó estudiar, especialmente español y ciencias. La profesora Olga de Ciencias me prestaba libros con fotografías de animales, plantas, el cuerpo humano. Fue ella quien me mostró por primera vez cómo funcionaba una cámara fotográfica de verdad. Es como el ojo humano, María. La luz entra por el lente, como entra por nuestra pupila y forma la imagen allá dentro. Aquello me pareció mágico, pero nuestra vida comenzó a cambiar cuando yo tenía 12 años. Primero fue el accidente en el puerto. Una carga mal amarrada cayó y golpeó a varios trabajadores. Papá no se lesionó gravemente, apenas unos cortes en la espalda, pero se quedó semanas en casa recibiendo un salario menor. El dinero, que ya era poco, se volvió aún más escaso. Luego vino la enfermedad de mamá. Comenzó con dolores de cabeza que no pasaban. Después vinieron los desmayos. El médico del centro de salud dijo que era problema de nervios. Le recetó unos calmantes y la mandó a casa, pero ella fue empeorando. Ya no conseguía coser por mucho tiempo. Sus ojos se nublaban. Los encargos de costura comenzaron a retrasarse. Las clientas fueron desistiendo. Fue en esa época que papá comenzó a beber más. Antes tomaba su cervecita los fines de semana con los amigos del puerto. Ahora llegaba a casa oliendo a tequila, con los ojos rojos y el humor pesado. Cualquier cosa era motivo para gritar. La cena fría, una ropa fuera de lugar, el llanto del pequeño Tadeo. Mamá intentaba protegernos, nos mandaba al cuarto cuando él llegaba así. «Vayan a dormir, niños, mañana será otro día». Y nosotros íbamos, pero era imposible dormir oyendo los gritos, las cosas rompiéndose, su llanto. Una noche me levanté para buscar agua y vi a mamá caída en el suelo de la cocina, con la cara hinchada y un hilito de sangre en la comisura de la boca. Papá no estaba en casa. La ayudé a levantarse. Le puse un paño mojado en la cara. «No fue nada, hija», dijo ella con una sonrisa triste. Tropecé con la orilla de la estufa. Pero yo sabía que no era verdad. Aquella noche, mientras limpiaba sus lágrimas, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que a veces las personas mienten para proteger a quienes aman,
y que a veces la verdad necesita ser vista para ser creída. Fue poco después que mamá me llamó para una conversación. Estábamos solas, lavando ropa en la pila del patio. «María», dijo bajito, «te estás volviendo señorita. Tu cuerpo está cambiando». Y me explicó con palabras simples lo que significaba volverse mujer. «Ahora necesitas tener aún más cuidado, mi hija. Usar ropa menos escotada, no quedarte sola con hombres, aunque sean conocidos». En ese momento no entendí el miedo en sus ojos. Solo lo comprendí mucho después, cuando ya era demasiado tarde. El año en que cumplí 13 años fue cuando todo comenzó a desmoronarse definitivamente. Recuerdo que cumplí años un domingo de lluvia fuerte. Mamá, aunque ya bastante débil, había hecho un pastel de elote con cajeta. Cantamos las mañanitas, solo nosotros de la familia, sin invitados. No había dinero para la fiesta. Papá, hasta que estaba de buen humor aquel día, me dio de regalo un listón rojo para el cabello. «Mira cómo se está volviendo una mujer bonita», comentó, mirándome de un modo que en ese momento no entendí. Mamá rápidamente cambió de tema, pidiendo a Gerardo que buscara más refresco en el refrigerador. Aquel mismo mes, mamá empeoró mucho. Los dolores de cabeza se volvieron insoportables. Apenas conseguía levantarse de la cama. Un día, la vecina, doña Irma, que era enfermera jubilada, vino a verla y quedó muy preocupada. «Esto no son nervios ni nada parecido», dijo. «Necesita ir al hospital ahora mismo». Papá dudó. Hospital significaba gastos. Pero doña Irma fue firme, llamó un taxi con su propio dinero y llevó a mamá al Hospital General. Allí, después de muchos exámenes, descubrieron un tumor en el cerebro ya bastante avanzado. «Necesitamos operar con urgencia», dijo el médico. Pero había poca esperanza. Mamá quedó internada. Papá volvió a casa trastornado. Bebió hasta caer y al día siguiente salió para el trabajo sin decir una palabra a nosotros. Quedé responsable de la casa y de mis hermanos. Gerardo, con 11 años, me ayudaba como podía. Claudia, de 8, cuidaba del pequeño Tadeo, que tenía apenas 6 añitos y no entendía por qué mamá se había ido. Las semanas que siguieron fueron una mancha de tareas interminables: despertar temprano, preparar el desayuno para los hermanos, mandarlos a todos a la escuela, limpiar la casa, lavar la ropa, hacer la comida, ayudar con las tareas. Por la noche, cuando papá llegaba, generalmente borracho, yo ya había acostado a mis hermanos. Le dejaba la cena en la mesa y me retiraba, exhausta, al cuarto que compartía con Claudia. Pero en una de esas noches, algo diferente ocurrió. Desperté con la puerta del cuarto abriéndose. En la penumbra, reconocí la silueta de papá. El olor fuerte a tequila invadió el ambiente. «María», llamó bajito, «necesito ayuda con una curación». Me froté los ojos confundida. «¿Qué pasó, papá?» «Me corté en el trabajo. Ven a ayudarme». Su voz estaba arrastrada. No quería despertar a Claudia, así que salí del cuarto y lo seguí hasta el baño. No había corte ninguno. Antes de que pudiera preguntar cualquier cosa, él cerró la puerta detrás de nosotros y se acercó demasiado. Su aliento caliente y agrio me dio náuseas. «¿Cómo te pareces a tu madre cuando era joven?», dijo, pasando la mano por mi cara. Retrocedí asustada, pero el baño era demasiado pequeño. «Papá, es tarde, necesito dormir», intenté decir, pero mi voz salió débil. Él sujetó mi brazo con fuerza. «Ahora eres la mujer de la casa, tienes que cuidar de todo, de todos nosotros». No voy a entrar en detalles sobre lo que ocurrió después. Algunos recuerdos son como fotografías que guardamos en cajones cerrados, que solo abrimos cuando es absolutamente necesario. Lo que puedo decir es que aquella noche algo dentro de mí se rompió. Mientras aquello ocurría, fijé mis ojos en el techo del baño, en una mancha de moho que parecía la forma de América. Me desconecté de mi cuerpo, como si estuviera flotando por encima de todo, observando la escena desde lejos. Cuando finalmente volví al cuarto, Claudia seguía durmiendo. Me encogí en la cama, abrazando mi propio cuerpo, sintiendo un dolor
que no era solo físico. Me prometí a mí misma que nadie jamás lo sabría. ¿Quién me creería? ¿Y qué sería de mis hermanos si algo le ocurriese a papá? A la mañana siguiente, él actuó como si nada hubiera pasado. Tomó café, se quejó del dolor de cabeza de la resaca y salió para el trabajo. Lo miré, intentando encontrar alguna señal de remordimiento, de vergüenza, pero no había nada. Para él, yo era apenas un objeto, algo para ser usado y descartado. Fui a visitar a mamá al hospital aquel día. Estaba tan frágil, tan pálida, con la cabeza parcialmente rapada por causa de la cirugía. Agarré su mano y lloré, pero no le conté el motivo. Ella ya tenía cargas demasiado pesadas. «¿Qué pasa, mi hija?», preguntó, acariciando mi cara con dedos temblorosos. «Nada, mamá, solo cansancio», respondí, forzando una sonrisa. «Está todo bien en casa, no te preocupes». Ella apretó mi mano como si supiera que yo mentía. «María, si alguna cosa, cualquier cosa ocurre, busca a doña Irma. Ella te ayudará». ¿Acaso sospechaba? ¿De alguna forma siempre supo que esto podría pasar? Nunca tuve el valor de preguntar. Las semanas se transformaron en meses. La situación en casa seguía el mismo patrón terrible. Papá llegaba borracho casi todas las noches. Yo aprendí a percibir las señales, la manera como me miraba durante la cena, cómo su voz cambiaba cuando mandaba a mis hermanos a la cama más temprano. En los días peores, oía sus pasos pesados en el pasillo, deteniéndose en la puerta de mi cuarto. En esas noches, me acostaba de espaldas a la puerta, rezando para que él no entrara. Pero los pasos en el pasillo siempre paraban en mi puerta. Sentía su peso en la cama detrás de mí, y entonces oía su susurro helado en mi oído: «Quédate quieta que será rápido». Y yo aprendí a desconectarme de mi cuerpo, a viajar lejos, hasta que terminara. De día éramos extraños, él, el padre trabajador, yo, la hija dedicada cuidando de la casa y de los hermanos. Nadie jamás sospecharía lo que ocurría cuando las luces se apagaban. Fue en esa época que mi interés por la fotografía se intensificó, pero de una forma diferente. Comencé a ver en la cámara una forma de registrar la verdad, de capturar evidencias. Un día, revolviendo en las cosas de tío Juvenal, guardadas en el armario, él había ido a trabajar a Ciudad de México y dejó algunas cosas con nosotros. Encontré una cámara fotográfica antigua, una Kodak de Fle. Estaba sin película, claro, pero funcionaba. La escondí debajo de mi cama. Durante el día, cuando papá no estaba, sacaba la cámara y practicaba. Fotografiaba sin película, apenas para aprender los movimientos, entender cómo funcionaba. Imaginaba cómo sería capturar imágenes que mostraran la verdad sobre nuestra casa, sobre lo que ocurría por las noches. No es que fuera a usar esas fotos. Era apenas una fantasía de justicia, de poder exponer la verdad. Mamá falleció en el invierno de 1966. La cirugía no consiguió remover todo el tumor y ella fue decayendo poco a poco. El día del entierro, papá lloró como un niño, embriagado, inconsolable. Los vecinos comentaban cuánto amaba a su esposa, cuánto estaba destruido por la pérdida. Si tan solo supieran. Tras la muerte de mamá, las cosas empeoraron. Sin el freno que la presencia de ella, incluso enferma, representaba, papá se entregó aún más a la bebida. Comenzó a faltar al trabajo, a llegar a casa cada vez más temprano, ya embriagado. Los maltratos se volvieron más frecuentes, más violentos. Pensé varias veces en huir, pero no podía abandonar a mis hermanos. Gerardo, ahora con 12 años, comenzaba a enfrentar a papá, y eso me aterrorizaba. Una noche, cuando papá levantó la mano para golpear a Claudia porque derramó un vaso, Gerardo se puso delante y recibió un puñetazo que lo dejó inconsciente por algunos minutos. ¿Ves lo que hiciste?, papá me gritó después, como si la culpa fuera mía. Si hicieras bien tu papel, nada de esto pasaría. Aquella noche fue un punto de inflexión. Me di cuenta de que las cosas solo empeorarían, que eventualmente mis hermanos descubrirían, o peor,
Podrían convertirse en blancos también. Tenía que hacer algo. Pero, ¿qué? ¿A quién podría pedir ayuda? ¿Quién creería a la hija contra el padre, el respetado trabajador portuario, viudo, criando solo a 4 hijos? Fue entonces que recordé las palabras de mamá. Busca a doña Irma. Pero doña Irma se había mudado para vivir con su hija en Córdoba. No había nadie en quien confiar. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto de papá, algo que hacía siempre con el corazón acelerado, temiendo que él llegara de repente, encontré un diario viejo de mamá escondido en el fondo de un cajón. Hojeándolo, descubrí que ella sabía. No explícitamente, tal vez, pero sospechaba. Había anotaciones sobre el comportamiento extraño de papá, sobre cómo me miraba cuando creía que nadie estaba viendo. Tengo miedo de lo que pueda ocurrir cuando yo ya no esté aquí, decía una entrada fechada pocos meses antes de su muerte. Aquel diario fue como un mensaje de mamá diciéndome que no estaba loca, que lo que estaba ocurriendo era real y errado, y más aún, que no era mi culpa. Guardé el diario debajo del colchón y aquella noche, cuando oí los pasos familiares en el pasillo, algo dentro de mí cambió. La niña asustada comenzó a dar lugar a una joven determinada a encontrar una salida. No sabía cómo o cuándo, pero juré por la memoria de mamá que aquello tendría un fin. Los meses que siguieron a la muerte de mamá fueron los más sombríos de mi vida. La casa que antes era iluminada por su presencia, incluso enferma, ahora parecía un lugar frío y hostil. Las paredes atestiguaban silenciosamente mi sufrimiento, guardando secretos que nadie podría saber. El luto de papá se manifestaba de maneras cada vez más destructivas. Perdió el empleo fijo en el puerto por causa de las faltas y la bebida, pasando a hacer apenas trabajos esporádicos como jornalero en la descarga de los barcos. El dinero, que ya era escaso, se volvió aún más raro. Comencé a lavar ropa para afuera para conseguir comprar comida para mis hermanos, incluso con apenas 14 años. Gerardo intentaba ayudar haciendo pequeños servicios en el mercado del barrio. Después de la escuela, Claudia, con sus 11 años, se volvió mi sombra, ayudándome en todo en la casa. Y el pequeño Tadeo, con apenas 6 añitos, vivía preguntando cuándo volvería mamá. Se volvió una estrella, mi bien, le decía, tragándome el llanto. Mira allá en el cielo por la noche. La más brillante es ella, mirándonos. Las noches eran mi terror particular. Desarrollé un oído tan agudo que podía reconocer el estado de papá solo por el sonido de sus pasos en la acera. Si eran firmes, significaba que estaba sobrio, una rareza que me daba algunas horas de paz. Si arrastrados, tambaleantes, sabía lo que me esperaba. En esos días, intentaba encerrarme en el cuarto con Claudia, fingiendo que ya estábamos dormidas, pero las cerraduras no lo detenían. «Abre esta puerta, María. ¿Sabes lo que pasa si tengo que forzarla?», gritaba, golpeando con fuerza. Para no despertar a mis hermanos, para no asustarlos más de lo que ya estaban, yo abría y entonces recomenzaba la pesadilla. Durante el día me aislaba cada vez más. Dejé de ir a la escuela regularmente. ¿Cómo podría, con tantas responsabilidades en casa? Las pocas amigas que tenía se fueron alejando. Yo misma creaba distancia, con miedo de que percibieran lo que estaba ocurriendo, con vergüenza de algo que no era mi culpa, pero que sentía como una marca invisible que todos podrían ver. La cámara de tío Juvenal se volvió mi refugio secreto. No tenía dinero para comprar película, pero incluso así pasaba horas estudiando su mecanismo, imaginando cómo podría usarla. Un día encontré un manual de fotografía en la biblioteca municipal. Pasé la tarde entera allí absorbiendo cada palabra, aprendiendo sobre luz, ángulos, cómo se formaban las imágenes. El bibliotecario, señor Augusto, notó mi interés. «¿Te gusta la fotografía, niña?», preguntó, ajustando los lentes en su nariz fina. «Sí, señor», respondí tímidamente. «Tengo una cámara de mi tío, pero no tengo película». Él sonrió con gentileza. «Tengo algunos rollos antiguos guardados. La próxima vez que vengas, trae tu cámara y veremos si sirven».
Fue el primer gesto de bondad que recibí en mucho tiempo. La semana siguiente, llevé la Kodak escondida en el bolso. El señor Augusto la examinó con cuidado. Es una buena cámara, solo necesita una limpieza. Y mira, tengo 2 rollos de película que sirven en ella. Son tuyos. Aquellos 2 rollos de película eran como oro para mí. Los guardé con cuidado, esperando el momento adecuado para usarlos. No sabía aún qué fotografiaría, pero algo me decía que aquella cámara sería importante de alguna forma. En casa, la situación continuaba deteriorándose. Papá comenzó a vender los pocos objetos de valor que teníamos: la radio, el reloj de pared, hasta algunas de las herramientas de costura de mamá. El dinero iba todo para la bebida. Hubo días en que no teníamos qué comer. Yo saltaba comidas para dejar más comida para mis hermanos. Fue en esa época que intenté por primera vez buscar ayuda. Una asistente social de la escuela, doña Eulalia, vino a nuestra casa tras mis muchas faltas. Era una mujer seria, de voz firme y ojos atentos. Conversó conmigo en la cocina mientras papá no estaba. María, tus profesores están preocupados. Eras una alumna ejemplar y ahora apenas apareces. ¿Qué está pasando? Por un momento pensé en contarlo todo. Las palabras casi escaparon de mi boca, pero entonces oí la puerta de la entrada. Papá volviendo más temprano de lo esperado. El miedo me paralizó. Nada, doña Eulalia, es que tengo que cuidar de la casa y de mis hermanos, respondí rápidamente. Papá entró en la cocina sorprendentemente sobrio. Sonrió. Fue educado. Explicó lo difícil que era criar 4 hijos solo, cómo yo era su mano derecha. Doña Eulalia salió convencida de que éramos apenas una familia luchando contra las dificultades tras la pérdida de la madre. Después que ella salió, su semblante cambió. Agarró mi brazo con tanta fuerza que dejó marcas moradas. ¿Qué le dijiste?, gruñó. Nada, respondí temblando. Solo hablamos de las faltas en la escuela. Él me miró por un largo momento. Más te vale. Nadie va a creerte contra mí. Y si intentas algo, ¿sabes lo que les pasa a tus hermanos? ¿No lo sabes? La amenaza quedó flotando en el aire. Era la primera vez que amenazaba explícitamente a mis hermanos, y eso me aterrorizó más que cualquier cosa que pudiera hacerme a mí. Aquella noche, cuando todo oscureció y la casa silenció, me senté en el borde de la cama con el diario de mamá en las manos. Hojeando sus páginas a la luz débil de la luna que entraba por la ventana, encontré un pasaje que no había notado antes. A veces pienso en huir con los niños, escribió. ¿Pero a dónde iríamos? ¿Quién me creería? ¿Qué sería de ellos sin un padre? Las palabras de mamá eran eco de mis propios pensamientos, mis propios miedos. Como ella, me sentía atrapada, sin salida. Pero a diferencia de ella, yo tenía una determinación creciendo dentro de mí, una rabia sorda que comenzaba a superar el miedo. Una noche, tras un episodio particularmente brutal, cuando papá finalmente salió de mi cuarto y pude respirar nuevamente, tomé una decisión. No huiría. ¿A dónde iría con 3 niños pequeños? No pediría ayuda. ¿Quién me creería? Haría algo diferente. Usaría la única cosa que tenía, la verdad. Y la verdad, como aprendí en los libros de fotografía, podía ser capturada en imágenes. Con cuidado, planeé cada detalle. Limpié la cámara siguiendo las instrucciones que encontré en un libro en la biblioteca. Probé el obturador, el diafragma, asegurándome de que todo funcionaba perfectamente. Cargué uno de los rollos de película, guardando el otro como reserva, y entonces esperé. La oportunidad surgió un viernes. Papá había recibido el pago por una semana de trabajo y, como de costumbre, fue directo para la cantina. Sabía que volvería tarde y borracho. Pedí a Gerardo que llevara a Claudia y Tadeo a pasar la noche en la casa de una vecina, doña Soledad, con la excusa de que yo estaba con un resfriado fuerte y necesitaba descansar. Tan pronto como quedé sola, preparé todo. Posicioné la cámara en el armario del cuarto, parcialmente escondida entre algunas ropas, con el ángulo perfecto para capturar la cama. Era una cámara manual sin flash, pero la luz del poste que entraba por la ventana sería suficiente.
Probé el disparo silencioso varias veces, asegurándome de que sabía exactamente cómo y cuándo apretar. Y entonces, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar, me acosté en la cama y esperé. El tiempo se arrastraba. Cada minuto parecía una hora. Finalmente oí el sonido familiar. La puerta de la entrada abriéndose con dificultad. Los pasos pesados y tambaleantes en el pasillo. La respiración pesada acercándose a mi cuarto. La puerta se abrió. Fingí estar durmiendo de espaldas a la entrada, como siempre hacía. Lo oí aproximarse, sentí su peso hundiendo el colchón, y entonces las palabras que ya conocía de memoria. Quédate quieta que será rápido. En aquel momento hice lo que nunca había hecho antes. En vez de desconectarme, de viajar lejos en mi mente, permanecí presente. Cada segundo, cada movimiento, cada detalle quedó grabado en mi memoria mientras discretamente estiraba la mano hacia el armario y, en el momento exacto, apretaba el disparador de la cámara. El clic fue casi imperceptible en el silencio de la noche, amortiguado por las ropas del armario. Él no notó nada, perdido en su propio mundo de violencia. Cuando terminó y salió tambaleándose del cuarto, quedé acostada, inmóvil, por un largo tiempo. No lloré. Por primera vez, sentí algo diferente del miedo y la vergüenza. Sentí poder. A la mañana siguiente, retiré la cámara del escondite y la guardé en lugar seguro. Ahora tenía evidencias. No sabía exactamente cómo usaría aquellas imágenes, pero sabía que representaban mi única chance de liberación. En las semanas siguientes, continué con mi plan. Conseguí más 2 rollos de película del señor. Augusto, que parecía preocupado con mi apariencia cada vez más abatida, pero nunca hizo preguntas directas. Documenté sistemáticamente el patrón de abuso. No apenas las noches de terror, sino también las marcas que quedaban, los hematomas en los brazos, el labio cortado cuando intenté resistir una vez, la mirada vacía en el espejo que ni yo misma reconocía más. Mientras tanto, Gerardo, ahora con 13 años, comenzaba a hacer preguntas. «¿Por qué papá siempre quiere hablar contigo a solas por la noche?», preguntó una vez, sus ojos jóvenes, llenos de una comprensión más allá de la edad. «Son cosas de la casa, Gerardo», respondí sin conseguir mirarlo. «No te preocupes». Pero él se preocupaba. Comenzó a intentar quedarse despierto hasta más tarde, a ponerse entre yo y papá cuando éste llegaba borracho. Una noche, papá lo empujó con tanta fuerza que él se golpeó la cabeza en la esquina de la mesa. El corte necesitó puntos. Fue la gota que colmó el vaso. Me di cuenta de que mi tiempo se estaba agotando. O actuaba pronto, o Gerardo haría algo impulsivo que podría ponerlo en peligro. Necesitaba finalizar mi plan. En aquella época, había un muchacho en la reveladora de fotos del centro, Eduardo, que siempre me miraba con gentileza cuando yo pasaba. Un día tomé valor y entré en la tienda. Quería revelar unas fotos, dije colocando uno de los rollos sobre el mostrador. Eduardo sonrió. «Claro, tarda unos 3 días. Tengo un formulario para llenar». Dudé. «Estas fotos son especiales. No pueden ser vistas por cualquier persona». Él frunció el ceño confuso. «¿Cómo así?» «Son pruebas», susurré sin saber cómo explicar, sin decir demasiado. Algo en mi mirada debe haber comunicado la seriedad de la situación, porque él asintió lentamente. «Entiendo. Puedo revelarlas yo mismo después del horario. Nadie más va a verlas». 3 días después, volví. Eduardo me entregó un sobre pardo. «No miré», dijo. «¿En serio? Pero sea lo que sea, parece importante. ¿Estás segura de que no quieres ayuda?» Negué con la cabeza. «Gracias, pero esto es algo que necesito resolver sola». Salí de la tienda con las fotos, sin valor para mirarlas allí mismo. Solo cuando llegué a un banco de la plaza, lejos de miradas curiosas, abrí el sobre. Las imágenes eran nítidas, innegables. La luz del poste había sido suficiente para capturar cada detalle sórdido. Cerré el sobre rápidamente, sintiendo una mezcla de asco y triunfo.
Ahora tenía pruebas, ahora podía actuar. Pero, ¿actuar cómo? ¿A quién mostraría aquellas fotos? ¿A la policía? ¿A los vecinos? ¿Quién creería en una niña de 15 años contra un hombre adulto, un padre de familia? Fue entonces que tuve una idea. No necesitaba mostrar las fotos a todo el mundo. Bastaba una persona, él mismo. Aquel viernes de junio de 1967 quedó marcado en mi memoria como el día en que todo cambió. El cielo estaba gris, anunciando lluvia, un reflejo perfecto de lo que yo sentía por dentro. Se cumplía exactamente un año de la muerte de mamá, y el dolor de su ausencia parecía aún más agudo ese día. Papá había salido temprano, diciendo que iría a buscar trabajo, pero yo sabía que pronto estaría en las cantinas. Aproveché su ausencia para planear cada detalle de lo que haría por la noche. Mandé a Gerardo, Claudia y Tadeo a dormir en la casa de doña Soledad nuevamente, esta vez con la excusa de que era aniversario de muerte de mamá y yo necesitaba un tiempo a solas. ¿Estás segura de que no quieres que me quede contigo?, Gerardo preguntó, sus ojos mostrando una comprensión que iba más allá de sus 13 años. Él venía intentando protegerme, quedándose despierto hasta tarde, poniéndose entre mí y papá siempre que podía. Estoy segura, respondí, abrazándolo con fuerza. Mañana todo estará diferente, lo prometo. Después que ellos salieron, preparé el escenario. Primero posicioné la cámara en el lugar habitual, en el armario, ahora cargada con el último rollo de película. Después, algo nuevo. Una pequeña grabación que había hecho escondida en el grabador portátil de la escuela, que la profesora de música me prestó con la excusa de que quería grabar las historias que mi abuela contaba. En realidad, había grabado a papá en una de sus noches de furia, capturando sus palabras, sus amenazas, el sonido inconfundible de lo que ocurría después. Por fin, el sobre con las fotos ya reveladas. Lo coloqué sobre la mesa de la cocina, bien visible. Quería que él viera primero las imágenes, que entendiera lo que yo tenía antes mismo de confrontarlo. Mientras esperaba, hice una cosa más. En el cobertizo del fondo, donde papá guardaba sus herramientas, encontré un pedazo de madera con un clavo oxidado en la punta. No era un arma propiamente dicha, pero serviría como protección si las cosas salían de control. La escondí debajo de la cama al alcance de la mano. Las horas se arrastraban. La lluvia comenzó a caer, primero leve, después en torrentes pesados que golpeaban contra las ventanas. El ruido del agua ahogaría cualquier sonido que viniera de nuestra casa aquella noche. Finalmente, poco después de las 11, oí la puerta de la entrada. Los pasos estaban más firmes que lo habitual. Él no estaba tan borracho como yo esperaba. Eso me preocupó. Necesitaba que estuviera alterado lo suficiente para no pensar con claridad, pero no tan borracho que no comprendiera la gravedad de la situación. Quedé en mi cuarto, sentada en el borde de la cama, oyendo sus movimientos por la casa. Él fue a la cocina primero, como siempre hacía para tomar una copa más antes de venir a mi cuarto. Fue cuando debe haber visto el sobre. Hubo un largo silencio. Entonces, el sonido de papel siendo rasgado. Después un estruendo. Él debe haber derribado una silla. Oí sus pasos pesados viniendo en dirección a mi cuarto, más rápidos que lo normal. La puerta se abrió con violencia, golpeando contra la pared. Él estaba allí, el rostro contorsionado de furia, las fotos arrugadas en su mano. «¿Qué es esto?», rugió, avanzando hacia mí. «¿Qué hiciste, desgraciada?». Retrocedí contra la pared, pero mantuve la voz firme. «Es la verdad, papá. Es lo que has estado haciéndome desde que mamá enfermó». Él miró las fotos nuevamente, después las tiró al suelo. «Nadie va a creer esto. Es tu palabra contra la mía. Soy tu padre». «No es solo mi palabra», respondí indicando la cámara aún posicionada en el armario. «Tengo más fotos no reveladas en esa cámara». «Y esto», señalé hacia el pequeño grabador que había colocado sobre la mesa. «Tu voz está ahí, todas las cosas que me dijiste, que me hiciste». Su rostro palideció por un instante, pero pronto la rabia volvió, aún más intensa. «¿Tú crees que esto cambia algo? ¿Quién va a creerte?
¿Una niña problemática que apenas va a la escuela contra un padre trabajador viudo? Él avanzó un paso más. Instintivamente, retrocedí para quedar más cerca de la cama, donde el pedazo de madera estaba escondido. Todos van a creer, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en la voz. Ya hice copias de esas fotos. Si algo me pasa, van a parar en la delegación, en el periódico, en la iglesia, en todas partes. Todos sabrán lo que hiciste. Era una mentira. No había hecho copia alguna, pero él no necesitaba saberlo. Por un momento vi miedo en sus ojos. Él miró hacia la cámara, hacia el grabador, hacia las fotos esparcidas en el suelo. Entonces, como un animal acorralado, avanzó hacia la cámara. «¡Voy a destruir esta porquería!», gritó, agarrando la Kodak y arrancándola del escondite. Fue en ese instante que me di cuenta de que iba a destruir todas las evidencias y después vendría por mí. No habría más noches de abuso silencioso, sería mucho peor. El miedo se apoderó de mí por un segundo, pero pronto fue sustituido por una claridad absoluta. Mientras él estaba distraído, intentando abrir la cámara para arrancar la película, estiré la mano sobre la cama y agarré el pedazo de madera. Me levanté lentamente, sintiendo el peso del objeto en la mano. El clavo oxidado brilló débilmente a la luz tenue del cuarto. «Puede ser rápido, sí, papá», dije, repitiendo sus propias palabras. «Pero no te olvides de sonreír. Mira la cámara allí». Él se volvió confuso y entonces vio lo que yo sostenía. Por un instante, su rostro mostró incredulidad. No podía creer que la hija sumisa, la víctima silenciosa, pudiera tomar represalias. «¿Qué piensas que vas a hacer con eso?», gruñó, soltando la cámara y avanzando hacia mí. No respondí. No había más nada que decir. Cuando él dio un paso más en mi dirección, levanté el brazo y golpeé con toda la fuerza que tenía acumulada en años de rabia contenida. El clavo pegó de lleno en el lado de su cabeza. No sé si fue el choque del impacto o la fuerza del golpe, pero él cayó instantáneamente como un saco pesado. Un hilito de sangre comenzó a escurrir por su rostro mientras yacía inmóvil en el suelo del cuarto. Quedé parada, el pedazo de madera aún en la mano, temblando de la cabeza a los pies. ¿Habría matado a mi propio padre? Por un momento no conseguí moverme. Entonces me di cuenta de que él aún respiraba, el pecho subía y bajaba lentamente. Salí del trance. Necesitaba actuar rápido. Corrí hacia el cuarto de mamá, ahora usado por papá, y agarré el teléfono. Mis manos temblaban tanto que apenas conseguía marcar. «Doña Soledad», dije cuando ella atendió. «Es María. Por favor, quédese con mis hermanos hasta mañana. Pasó algo con papá. Se cayó y se lastimó. Estoy llamando por ayuda». Colgué antes de que ella pudiera hacer preguntas. Enseguida dudé. ¿A quién llamar? ¿La policía? ¿Una ambulancia? ¿Y si él despertaba antes de que alguien llegara? Fue cuando noté que su respiración se había vuelto más irregular. La herida en la cabeza sangraba bastante ahora, formando un charco en el suelo. Él necesitaba atención médica urgente o podría morir. Por un breve, terrible momento, pensé en no hacer nada, en dejarlo allí sangrando. Sería tan fácil decir que él llegó borracho, se cayó y se golpeó la cabeza. Nadie cuestionaría. Todos sabían de su problema con la bebida, pero no pude. Por más que él mereciera sufrir por lo que había hecho, yo no era una asesina. No quería cargar ese peso por el resto de mi vida. Marqué el número de la emergencia. «Necesito una ambulancia», dije a la operadora. «Mi papá se cayó y se golpeó la cabeza. Está inconsciente y sangrando mucho». Di la dirección y colgué. Después, en una decisión rápida, recogí las fotos del suelo, la cámara y el grabador. Coloqué todo en una bolsa de tela junto con algunas ropas, documentos y el diario de mamá. Si iba a hacer esto, necesitaba ir hasta el final. Antes de que la ambulancia llegara, hice una llamada más a la delegación de policía. Con la voz más firme que conseguí reunir, dije: «Necesito denunciar un abuso. Mi padre, él ha abusado de mí por 2 años. Tengo pruebas».
El policía del otro lado pareció confuso, después desconfiado. ¿Cuántos años tienes, niña? 15. Pero tengo pruebas, fotografías, grabaciones. Hubo un silencio. Entonces, ¿dónde estás ahora? Di la dirección nuevamente. Mi padre está inconsciente. Él intentó destruir las pruebas y yo me defendí. Ya llamé una ambulancia. Quédate donde estás, dijo él, ahora con la voz más seria. Estamos enviando una patrulla. Cuando colgué, sentí una mezcla de terror y alivio. No había vuelta atrás. Lo que fuera que ocurriera a partir de allí, el silencio había sido quebrado. La verdad estaba expuesta. La ambulancia llegó primero. Los paramédicos entraron rápidamente y se ocuparon de papá, aún inconsciente en el suelo del cuarto. ¿Qué pasó?, preguntó uno de ellos mientras verificaba los signos vitales. Él intentó atacarme, respondí, mostrando las marcas antiguas de hematomas en los brazos. Me defendí con esto. Señalé el pedazo de madera ahora en el suelo. Ellos intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Colocaron a papá en una camilla y lo llevaron para la ambulancia. Uno de ellos se quedó atrás por un momento. ¿Tienes a dónde ir, niña?, preguntó con genuina preocupación. La policía está en camino, respondí. Tengo cosas para mostrarles. Él asintió gravemente y siguió a los otros para afuera. Quedé sola en la casa silenciosa, oyendo el sonido de la lluvia y esperando a la policía llegar. Era como si estuviera en un sueño, o mejor, como si hubiera finalmente despertado de una larga pesadilla. No sabía lo que ocurriría conmigo, con mis hermanos, con papá. Pero sabía que por primera vez en años había tomado las riendas de mi propia vida. Cuando la patrulla de la policía finalmente llegó, con las luces azules y rojas iluminando la calle a través de la lluvia, sentí una extraña calma. Agarré mi bolsa y caminé hacia la puerta de la entrada. Era hora de contar mi historia. La lluvia continuaba cayendo cuando entré en la patrulla policial. Los dos policías, Sargento Carlos y Cabo Ramón, me miraban con una mezcla de desconfianza y lástima. Me llevaron a la delegación del centro, un edificio antiguo con paredes descascaradas y un olor fuerte a cigarro y moho. Fui conducida a una sala pequeña con una mesa de metal y 3 sillas incómodas. «Espera aquí», dijo el sargento. «La asistente social está en camino». Quedé allí sola por casi 2 horas. El reloj en la pared parecía moverse en cámara lenta. A través de la ventana empañada veía las luces de la ciudad reflejadas en los charcos de agua. Era como si la ciudad entera estuviera llorando conmigo aquella noche. Finalmente, la puerta se abrió. Una mujer de mediana edad entró cargando una carpeta. Se presentó como doctora Elena Bastos del Tribunal de Menores. Sus ojos eran gentiles, pero su rostro mostraba el cansancio de quien ya había visto muchas historias como la mía. «María», dijo, sentándose frente a mí, «necesito que me cuentes todo desde el principio». Y fue lo que hice. Con la voz temblando al principio, después cada vez más firme, narré los 2 años de terror que había vivido. Hablé de la enfermedad de mamá, de la primera noche en que papá entró en mi cuarto, de las amenazas veladas, del miedo que sentía por mis hermanos. Conté sobre la cámara de tío Juvenal, sobre los rollos de película que el señor Augusto me había dado, sobre cómo había documentado sistemáticamente el abuso. Cuando terminé, abrí la bolsa y mostré las pruebas, las fotografías, la cámara con el último rollo aún no revelado, el grabador con su voz. Doctora Elena examinó todo con expresión grave. «Fuiste muy valiente», dijo finalmente, «y muy inteligente también. La mayoría de las víctimas no consigue reunir pruebas como estas». «¿Qué va a pasar ahora?», pregunté, sintiendo el peso del cansancio de repente. «Con mis hermanos, quiero decir. Vamos a encontrar un lugar para que se queden juntos», prometió. «Tengo algunos contactos en un albergue para menores. No es ideal, pero es seguro». «¿Y con mi padre?». Su rostro se cerró un poco. «Está en el hospital, bajo custodia policial. Tan pronto como esté consciente, será interrogado. Con estas pruebas y tu testimonio, es muy probable que sea arrestado y procesado».
Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y una extraña tristeza. No por mi padre, él merecía todo lo que estaba recibiendo, sino por lo que podría haber sido, por la familia que deberíamos haber sido. Pasé aquella noche en el albergue municipal, un lugar simple pero limpio. A la mañana siguiente, doctora Elena vino a buscarme para ir juntas hasta la casa de doña Soledad, donde mis hermanos aún estaban. La conversación que tuve con ellos fue la más difícil de mi vida. Gerardo ya sospechaba algo, así que no quedó tan sorprendido, apenas furioso por no haber conseguido protegerme. Claudia lloró confusa, y el pequeño Tadeo apenas preguntó: ¿Cuándo vamos a volver a casa? No vamos a volver, mi bien, respondí, abrazándolo. Pero vamos a quedarnos juntos, eso lo prometo. Los días siguientes fueron un torbellino. Fuimos llevados a un albergue católico administrado por monjas, donde nos quedaríamos hasta que nuestra situación fuese resuelta. Papá, tras recuperarse de la herida en la cabeza, fue formalmente acusado y arrestado preventivamente. Las fotografías y grabaciones eran pruebas irrefutables. El caso comenzó a ganar repercusión en la ciudad. Una adolescente que fotografió su propio abuso para incriminar al padre era algo que las personas nunca habían oído antes. Algunos periódicos locales noticiaron el caso, aunque sin mencionar mi nombre por ser menor de edad. Fue a través de uno de esos periódicos que tía Edith, hermana de papá que vivía en Ciudad de México y con quien no teníamos contacto hacía años, supo lo que había ocurrido. Ella apareció en el albergue una semana después, con los ojos rojos de tanto llorar. No lo sabía, repetía, apretando mis manos entre las suyas. Juro que no lo sabía. Si lo hubiera sabido. Tía Edith era soltera, trabajaba como maestra de primaria y vivía en un apartamento pequeño en el barrio de Coyoacán, en Ciudad de México. No tengo condiciones para quedarme con todos ustedes, admitió con tristeza. Pero puedo llevar a dos, quizás con el tiempo. Fue la decisión más difícil que tomé. Después de mucha conversación con doctora Helena y con los propios hermanos, decidimos que Claudia y Tadeo irían con tía Edith. Eran los más pequeños, los que más necesitaban un hogar estable. Gerardo y yo nos quedaríamos en el albergue por ahora. En la tarde en que ellos partieron, me prometí a mí misma que aquella separación sería temporal. De alguna forma, encontraría un modo de reunir a nuestra familia nuevamente. 2 semanas después, recibí una invitación inesperada. Eduardo, el muchacho de la reveladora que me había ayudado con las fotos, apareció en el albergue con su madre, doña Celina. «Supimos lo que pasó», dijo doña Celina, una señora de ojos bondadosos. «Eduardo me contó lo valiente que fuiste. Tenemos un cuarto vacío en casa desde que mi hija mayor se casó. Si quieres, puedes quedarte con nosotros». Miré a Gerardo, dudosa. No quería separarme de él también. «Tenemos espacio para tu hermano también», agregó doña Celina, como si leyera mis pensamientos. «No es gran cosa, pero es un hogar». Fue así como Gerardo y yo fuimos a vivir con la familia Torres. Tenían una casa simple en el barrio de Mocambo, no muy lejos del puerto. Eduardo, con 20 años, aún vivía con los padres y trabajaba en la reveladora. Tenía otros 2 hermanos mayores, ya casados, que venían de visita los domingos. Doña Celina y don Javier, el padre de Eduardo, nos acogieron como si fuéramos de la familia. Por primera vez en años sentí lo que era tener un hogar seguro, donde no necesitaba dormir con miedo. El juicio de papá ocurrió 6 meses después. Fue un proceso doloroso. Tuve que testificar, revivir todo nuevamente. Pero las pruebas eran incontestables. Él fue condenado a 12 años de prisión. Cuando el juez anunció la sentencia, no sentí alegría o venganza, apenas un inmenso alivio, como si un peso enorme hubiera sido quitado de mis hombros. Salí del tribunal con la cabeza erguida, con doña Celina y Eduardo a mi lado. «Se acabó», dijo Eduardo, apretando mi mano gentilmente. «Ahora puedes seguir adelante». Y fue lo que hice. Con el apoyo de la familia Torres, volví a la escuela para concluir los estudios. Los fines de semana,
Íbamos a Ciudad de México a visitar a Claudia y Tadeo, que se estaban adaptando bien a la vida con tía Edith. Gerardo consiguió un empleo como mensajero en un escritorio de abogacía y comenzó a juntar dinero para el futuro. El interés por la fotografía, que había comenzado como una necesidad de documentar el horror, se transformó en una pasión genuina. Eduardo me enseñó técnicas de revelado, composición, uso de luz. Comencé a fotografiar cosas bellas: el amanecer en la playa, niños jugando, ancianos conversando en los bancos de la plaza. En 1969, cuando cumplí 17 años, ocurrió algo que cambiaría el rumbo de mi vida. Una exposición de fotografía amateur fue organizada en la Casa de la Cultura de Veracruz. Eduardo me incentivó a participar. «Tus fotos tienen algo especial», dijo. «Una sensibilidad, una forma de captar la emoción de las personas». Reluctante, inscribí 3 fotografías. Una de Gerardo mirando el mar, otra de Tadeo riendo mientras jugaba con un trompo, y una tercera de la mano arrugada de doña Celina sosteniendo un rosario. Para mi sorpresa, gané el segundo lugar. Entre los jurados estaba Octavio Mendoza, un fotógrafo renombrado que trabajaba para una revista en Ciudad de México. Él vino a hablar conmigo tras la premiación. «Tienes talento», dijo, examinando mis fotos nuevamente. «¿Ya pensaste en trabajar con fotografía profesionalmente?» Expliqué que estaba terminando la preparatoria, que no tenía recursos para estudiar fotografía formalmente. «Estamos necesitando un asistente en el estudio», respondió. «Es un trabajo de aprendiz. El salario no es grande, pero aprenderías el oficio con profesionales. Si te interesa, ven a Ciudad de México la próxima semana para que conversemos». Aquella oportunidad parecía demasiado buena para ser verdad. Conversé con doña Celina y don Javier, que me incentivaron a aceptar. «Es una oportunidad única», dijo don Javier, «y estarías más cerca de Claudia y Tadeo». La semana siguiente, Eduardo me acompañó a Ciudad de México. El estudio de Octavio quedaba en un edificio antiguo en la calle Madero. Era un espacio amplio, con equipos que yo solo había visto en revistas. Tras una breve entrevista y una prueba práctica, fui contratada. «¿Cuándo puedes comenzar?», preguntó Octavio. «Necesito un mes», respondí, «para terminar la escuela y organizar la mudanza». Aquel mes pasó volando. Concluí la preparatoria. Organicé la mudanza para Ciudad de México, donde compartiría un cuarto en la pensión de doña Matilde, una amiga de tía Edith, en el barrio de Coyoacán. Gerardo decidió quedarse en Veracruz con la familia Torres. Tenía su empleo, estaba ahorrando para la Facultad de Derecho. La despedida fue emocionante. Doña Celina lloró como si yo fuera su propia hija. Don Javier me dio un sobre con algún dinero para emergencias. ¿Y Eduardo? Bien, Eduardo y yo habíamos desarrollado un cariño especial uno por el otro a lo largo de aquellos 2 años. Nada había pasado. Yo aún estaba muy fragilizada por las experiencias pasadas y él respetaba eso. Pero había una promesa silenciosa entre nosotros de que tal vez en el futuro «Voy a visitarte en Ciudad de México siempre que pueda», prometió en la estación de autobús. «Estaré esperando», respondí, sintiendo las lágrimas quemar mis ojos. Y así, en enero de 1970, a los 18 años, partí para Ciudad de México, cargando apenas una maleta con ropa, la vieja Kodak de tío Juvenal, ahora reparada, y el diario de mamá. Estaba asustada, claro, pero también emocionada con las posibilidades que se abrían. En la capital, mi vida tomó un nuevo rumbo. El trabajo en el estudio era exigente, pero fascinante. Comencé haciendo tareas simples, organizar equipos, ayudar con la iluminación, revelar películas. Pero Octavio era un excelente mentor, y percibiendo mi interés y dedicación, fue enseñándome técnicas más avanzadas. Los fines de semana visitaba a Claudia y Tadeo en la casa de tía Edith. Era maravilloso ver cómo estaban creciendo bien, lejos de la sombra de lo que habíamos vivido. Claudia, ahora con 12 años, se estaba volviendo una adolescente vivaz, apasionada por los libros. Tadeo, con 8, era un niño alegre que adoraba jugar fútbol. Gerardo venía a Ciudad de México una vez por mes.
Había sido aprobado en la Facultad de Derecho en Veracruz y estudiaba de noche mientras continuaba trabajando durante el día. Cuando me gradúe, decía, voy a ayudar a otros niños como nosotros. Nadie debería pasar por lo que pasamos sin tener a quién recurrir. Eduardo también cumplió su promesa, visitándome regularmente. Nuestra amistad fue transformándose lentamente en algo más profundo. En 1972, él consiguió un empleo en un laboratorio fotográfico en Ciudad de México y se mudó a la capital. Un año después, nos casamos en una ceremonia sencilla, con la presencia de nuestras familias y amigos más cercanos. Alquilamos un apartamento pequeño en la colonia Roma, cerca del centro. Eduardo trabajaba en el laboratorio y yo continuaba en el estudio de Octavio, ahora como fotógrafa asistente. Fotografiábamos de todo: bodas, graduaciones, books de modelos, material publicitario. Estaba aprendiendo no solo la técnica, sino también el lado comercial de la profesión. En 1975, Octavio decidió jubilarse y me ofreció la oportunidad de comprar el estudio en pagos que podríamos realizar a lo largo de años. Después de mucha conversación y planificación, Eduardo y yo aceptamos el desafío. Así nació el estudio Luz y Sombra, nuestro primer emprendimiento juntos. Los años siguientes fueron de mucho trabajo, pero también de realización. El estudio prosperó. Conseguimos traer a Claudia y Tadeo para vivir con nosotros cuando tía Edith enfermó. Gerardo se graduó en Derecho y comenzó a trabajar con casos de violencia doméstica y abuso infantil. En 1980, nuestra familia creció con el nacimiento de nuestra hija, Lidia. Cuando la sostuve en mis brazos por primera vez, hice una promesa silenciosa. Ella nunca conocería el tipo de dolor que yo conocí. Sería criada con amor, respeto y seguridad. Papá cumplió 10 años de su pena y fue liberado en 1977. Supe, por conocidos en Veracruz, que había salido de la ciudad yendo hacia el interior de Chiapas. Nunca más tuvimos contacto, y eso era exactamente lo que yo quería. La vida siguió su curso. El estudio se expandió. Comenzamos a trabajar con fotoperiodismo, exposiciones artísticas. En 1986, recibimos una invitación para fotografiar una serie sobre el interior del país. Fue durante ese viaje que conocimos Querétaro y nos enamoramos de la ciudad con su clima templado y la majestuosa sierra del pueblito al fondo. Podríamos mudarnos aquí cuando Lidia esté en la universidad, sugirió Eduardo mientras fotografiábamos el atardecer en la sierra. La idea quedó plantada en nuestras mentes. Cuando Lidia, a los 18 años, entró en la Facultad de Periodismo, decidimos que era hora. Vendimos el estudio en Ciudad de México, que ya tenía varios empleados, y compramos una casa en Querétaro, con un espacio para un estudio más pequeño, más orientado a proyectos personales y artísticos. Fue en esa nueva fase de la vida que finalmente conseguí transformar mi propia historia en arte. Creé una serie fotográfica llamada Silencios Rotos, usando técnicas de luz y sombra para retratar el trauma y la superación. La serie fue expuesta en varias galerías e incluso en el extranjero. No contaba explícitamente mi historia, pero quien conociera los detalles podría percibir las referencias sutiles. Mirando hacia atrás, percibo el largo camino que recorrí desde aquella noche de junio de 1967, cuando, armada apenas con una cámara y un pedazo de madera con un clavo, enfrenté mi mayor miedo. La fotografía, que comenzó como una herramienta de supervivencia, se convirtió en mi forma de expresión, mi terapia, mi profesión y, finalmente, mi arte. Hoy, a los 73 años, mi vida en Querétaro es un testimonio de que es posible reconstruirse de las cenizas. Nuestra casa queda en la colonia Jurica, con vista privilegiada a la sierra del pueblito. Todas las mañanas tomo mi café en la terraza, observando el amanecer teñir de dorado aquellas montañas majestuosas. El estudio que montamos en el fondo de la casa se convirtió en mi santuario. Las paredes están cubiertas de fotografías, algunas mías, otras de fotógrafos que admiro. En la esquina,
Un estante exhibe mis cámaras, desde la vieja Kodak de tío Juvenal, ahora jubilada pero guardada con cariño, hasta equipos digitales modernos que Lidia me enseñó a usar. Eduardo, mi compañero de vida por más de 50 años, tiene 75 años ahora. Su salud no es más la misma. Tuvo un pequeño derrame cerebral hace 3 años, pero su pasión por la fotografía continúa intacta. Pasamos muchas tardes juntos en el estudio, conversando sobre técnicas, analizando imágenes o simplemente recordando los viejos tiempos. Nuestra hija Lidia siguió una carrera en periodismo. Vive en León con su esposo Roberto y nuestros 2 nietos, Miguel de 15 años y Clara de 12. Ellos vienen a visitarnos casi todos los fines de semana. Miguel heredó el interés por la fotografía. Está siempre pidiendo usar mis cámaras y yo, claro, le enseño con todo el gusto. Mis hermanos también siguieron sus vidas. Gerardo se convirtió en un abogado respetado, especializado en derechos del niño y del adolescente. Se casó con Denise, una asistente social que conoció durante un caso, y tiene 3 hijos. Vive aún en Veracruz, pero viene a visitarnos regularmente. Claudia se graduó en psicología y trabaja con terapia de trauma. Su propia experiencia de infancia la llevó a querer ayudar a otras personas a superar sus dolores. Se casó, se divorció y ahora vive en Monterrey con su segundo marido. Tadeo, el pequeñito que apenas recuerda nuestra vida anterior, se graduó en ingeniería y trabaja en una multinacional en Ciudad de México. Tiene 2 hijos adolescentes y es el que menos vemos debido a la distancia y a su agenda ocupada. Pero cuando nos reunimos, siempre es una fiesta. En cuanto a papá, supe que falleció en 1995 en un pueblito del interior de Chiapas. Nunca más lo vimos después de su salida de la prisión. Por muchos años, cargué rabia y resentimiento. Hoy siento apenas una tristeza distante por lo que podría haber sido y no fue. Perdonarlo completamente tal vez sea pedir demasiado, pero aprendí a no dejar que sus acciones definan quién soy. Mi día a día en Querétaro es tranquilo y gratificante. Oficialmente jubilada, aún hago trabajos ocasionales, ensayos fotográficos para amigos, exposiciones benéficas, talleres para jóvenes fotógrafos. Hace 3 años, comencé un proyecto que me da especial satisfacción: talleres de fotografía para mujeres víctimas de violencia doméstica. La idea surgió tras una charla que di en el Centro de Referencia de la Mujer de Querétaro. Una de las participantes, al saber de mi historia, sugirió que compartiera no solo mi técnica fotográfica, sino también mi experiencia de superación. El proyecto comenzó pequeño, con apenas 5 mujeres, pero hoy atiende a más de 20 por grupo. La fotografía es una forma de retomar el control de tu propia narrativa. Les digo siempre en el primer día de clase. Es una manera de mostrar al mundo no solo lo que ves, sino cómo lo ves. Ver a estas mujeres descubriendo su voz a través de las imágenes que capturan es una de las mayores alegrías de mi vida actual. Muchas llegan quebradas, con la mirada baja, incapaces de ver belleza en cualquier cosa. Semanas después están fotografiando flores, niños jugando, el atardecer, redescubriendo la belleza del mundo y, más importante, su propia fuerza interior. Además de los talleres, mantengo una rutina activa. Camino todas las mañanas por el barrio, frecuento un grupo de hidrogimnasia para la tercera edad 2 veces por semana. Participo en un club de lectura mensual en la biblioteca municipal. Los domingos son sagrados para la familia, sea recibiendo a los nietos en casa, sea visitando a los hijos de mis hermanos. También dedico parte de mi tiempo al voluntariado en el DIF de Querétaro, no como consejera oficial, sino como una especie de mentora para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Comparto mi historia de forma adaptada, mostrando que es posible superar incluso las experiencias más traumáticas. El año pasado, para celebrar mis 50 años de carrera fotográfica, el Museo de la Imagen de Querétaro organizó una retrospectiva de mi trabajo. A través de las lentes del tiempo, 5 décadas de María Castillo reunió más de 200 fotografías, desde mis primeros ensayos amateurs hasta los proyectos más recientes.
La exposición incluía una sección especial dedicada a la serie Silencios Rotos, donde finalmente me sentí lista para revelar públicamente la historia detrás de aquellas imágenes. No fue fácil. Revivir aquellos recuerdos nunca lo es, pero sentí que era importante. Como dije en el catálogo de la exposición, el silencio protege al agresor. La verdad, aunque dolorosa, libera a la víctima. La respuesta del público fue avasalladora. Recibí decenas de cartas y correos electrónicos de personas que se identificaron con mi historia, que encontraron valor para denunciar a sus propios agresores, que buscaron ayuda tras años de silencio. Fue entonces que me di cuenta de que mi dolor transformado en arte podía ayudar a curar otros dolores. En casa, tengo un rincón especial en el estante donde guardo los recuerdos más preciosos: el diario de mamá, ya amarillento por el tiempo, la primera cámara que recibí de tío Juvenal, el trofeo de la exposición de fotografía de 1969, una foto en blanco y negro de la familia Torres que me acogió cuando más lo necesité, y una imagen enmarcada de mis hermanos, tomada el día en que Gerardo se graduó en Derecho, la primera vez que estábamos todos juntos nuevamente después de años de separación. Cuando miro hacia atrás, a la niña asustada que fui un día, apenas puedo creer en el camino que recorrí. Hubo momentos en que pensé que no sobreviviría, que el dolor y el miedo me consumirían por completo. Pero cada paso, cada decisión, cada persona que cruzó mi camino para bien o para mal, contribuyó a formar la mujer que soy hoy. ¿Y quién soy yo hoy? Soy María Teresa Castillo, 73 años, fotógrafa, esposa, madre, abuela, hermana, amiga, mentora. Soy una sobreviviente, sí. Pero soy mucho más que eso. Soy alguien que aprendió que la vida, como una fotografía, está hecha de luz y sombra, y que son justamente los contrastes los que crean la profundidad, la textura, la belleza. Mi cámara me enseñó a mirar el mundo con atención, a percibir detalles que pasan desapercibidos, a encontrar belleza en los lugares más inesperados. Más importante, me enseñó que podemos elegir nuestro encuadre, aquello en lo que enfocamos, aquello que dejamos fuera, la historia que queremos contar. Y la historia que elijo contar hoy es de gratitud y esperanza. Gratitud por cada persona que me tendió la mano cuando más lo necesité, por cada oportunidad de recomenzar, por cada día que amanece con la promesa de nuevas posibilidades. Esperanza de que mi historia pueda inspirar a otras personas a encontrar su propia fuerza, a romper sus propios silencios, a reescribir sus propias narrativas. Hoy, cuando apunto mi cámara hacia la sierra del pueblito y capturo el sol naciendo detrás de las montañas, sé que estoy fotografiando mucho más que un paisaje. Estoy fotografiando un símbolo de mi propio camino, el amanecer que siempre llega, incluso tras la noche más oscura. Mis queridos, si han llegado hasta aquí conmigo, escuchando esta historia de una abuelita que ya ha vivido mucho, quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón. Compartir nuestro dolor no es fácil, pero a veces es necesario para que otras personas sepan que no están solas en su sufrimiento. Si están pasando por una situación de abuso, sea cual sea, lo primero que quiero decirles es: no es su culpa. Nunca lo fue y nunca lo será. La culpa es siempre de quien abusa, de quien lastima, de quien viola fronteras que jamás deberían ser traspasadas. Lo segundo que quiero decirles es: no están solos o solas. Aunque parezca que nadie entiende, que nadie creería, hay personas que entenderán, que creerán, que extenderán la mano cuando más lo necesiten. Yo encontré a esas personas. Doctora Elena, la familia Torres, Eduardo, cuando menos lo esperaba. Ellas existen y ustedes también las encontrarán. Lo tercero, hay una salida. Puede no parecer posible ahora. Puede parecer que están atrapados o atrapadas en una pesadilla sin fin. Pero créanme, la libertad existe, la curación es posible, y ustedes merecen ambas. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día.
Incluso a los 15 años, cuando parecía que mi mundo había acabado, había un mañana esperándome, un mañana que yo misma ayudé a construir. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Llevo marcas invisibles también, cicatrices que nadie puede ver, pero que forman parte de quién soy. Ya no me avergüenzo de ellas, pues son pruebas de que soy más fuerte que todo lo que intentó destruirme. La vida me enseñó que hasta en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. Hay momentos en que parece que esa luz está demasiado débil, casi extinguida, pero ella continúa allí, esperando que la alimentemos nuevamente. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso cuando intentaron llevarse todo de mí. Incluso en los peores momentos, había una parte de mí que sabía que merecía más, que merecía respeto, seguridad, amor. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que no aguantamos más. Hay una reserva de fuerza dentro de cada uno de nosotros que solo descubrimos cuando somos probados hasta el límite. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas, y aún así sonreír. Cargar las cicatrices no significa estar preso al pasado, significa haber sobrevivido a él. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Y esa es tal vez la lección más importante. Siempre tenemos elecciones, incluso cuando parecen imposibles o aterradoras. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. Caí muchas veces a lo largo de mi camino. Lloré, dudé, quise desistir, pero cada vez que me levanté estaba un poco más fuerte, un poco más sabia. El abuso deja cicatrices invisibles, pero la recuperación muestra que podemos florecer incluso después de la tormenta. Como aquellas flores tercas que nacen en las grietas del concreto, podemos encontrar maneras de crecer, incluso en los ambientes más hostiles. Descubrí que mi voz, aunque temblorosa, tiene poder cuando decido usarla. Fue difícil hablar, exponer la verdad, romper el silencio, pero cada palabra dicha fue un ladrillo en la construcción de mi libertad. La edad me dio sabiduría para entender que nunca es tarde para recomenzar. He reinventado mi vida varias veces a lo largo de estas 7 décadas, y cada recomienzo trajo nuevos colores, nuevos sabores, nuevas alegrías. Mi experiencia me enseñó que nuestra historia no termina en los capítulos dolorosos. Hay muchas más páginas por escribir, y somos nosotros, no nuestros agresores, quienes sostenemos la pluma. Aprendí que sobrevivir es una forma de resistencia y vivir bien es la mejor venganza. La mayor derrota que pude imponer a mi agresor no fue cuando lo denuncié, sino cuando reconstruí una vida feliz, plena y significativa, a pesar de todo lo que él intentó quitarme. Para aquellos que están sufriendo ahora, quiero que sepan, en cada país, en cada ciudad, existen personas y organizaciones listas para ayudar. Busquen información sobre servicios de protección en su región. Puede ser el DIF, un centro de atención a la mujer, una fiscalía especializada, una línea de apoyo. Si no se sienten seguros para buscar ayuda oficial inmediatamente, confíen en alguien. Un profesor, un vecino, un amigo, alguien de su iglesia o comunidad. A veces, solo necesitamos de una primera persona que crea en nosotros para que otras también crean. Documentar el abuso, como hice con mis fotografías, puede ser una herramienta poderosa. Hoy, con la tecnología a nuestro alcance, existen maneras seguras de guardar pruebas, mensajes, audios, fotos de lesiones. Pero recuerden, su seguridad viene primero. Nunca se pongan en riesgo aún mayor para conseguir pruebas. La dignidad humana y el derecho a la seguridad son valores universales. No importa dónde estén, nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de lastimarlos, de abusar de ustedes, de hacerlos sentir menos que la persona maravillosa que son. Estamos todos conectados en esta gran comunidad humana. Cuando extendemos la mano para ayudar a alguien en situación de vulnerabilidad,
fortalecemos no solo a esa persona, sino a toda la red de protección y apoyo que nos mantiene unidos como sociedad. Mis queridos y mis queridas que llegaron hasta aquí conmigo, les pido desde el fondo de mi corazón: si esta historia los tocó de alguna forma, si se identificaron con mi camino o conocen a alguien que pueda estar pasando por algo parecido, por favor, ahora mismo, den clic en suscribirse a este canal Memorias de las Abuelas y activen la campanita. Cada suscripción es como una voz uniéndose al coro de aquellos que dicen no al abuso, no al silencio, no a la impunidad. Es una manera de decir que historias como la mía merecen ser escuchadas, que sobrevivientes como yo merecen ser vistos. Y más aún, compartan este video inmediatamente con quien ustedes crean que necesita escuchar este mensaje. Puede ser alguien que está sufriendo ahora, alguien que sobrevivió al abuso en el pasado, o simplemente alguien cuyo corazón está abierto para entender esta realidad. Su compartir puede literalmente salvar una vida, tal vez de alguien que ni conocen, pero que encontrará fuerza en mis palabras, así como yo encontré fuerza en las personas que cruzaron mi camino. En los comentarios, dejen la palabra fe si vieron hasta aquí. Esa palabra significa mucho para mí. Representa la posibilidad que todos tenemos de reinventarnos, de nacer de nuevo de las cenizas del dolor. Cuando lea esa palabra, sabré que escucharon mi historia completa, que entienden que hay esperanza incluso en los momentos más sombríos. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Juntos podemos romper el ciclo del silencio que protege a abusadores y aísla a víctimas. Juntos podemos crear un mundo donde historias como la mía se vuelvan cada vez más raras, hasta que un día, quién sabe, no necesiten más ser contadas. Termino con un agradecimiento. Gracias por escucharme, por darme espacio en su vida por algunos minutos. Cada persona que escucha una historia como la mía, con compasión y respeto, ayuda a curar no solo al narrador, sino un pedacito del mundo. Y por eso, mi querido, mi querida, les estoy eternamente agradecida.